¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Hay un grupo social en México que está particularmente olvidado de todas las discriminaciones que este país puede imponer. A este grupo normalmente le tocan todas ellas. Son mexicanas, mexicanos que en su totalidad suman 2 millones de personas. Es un grupo olvidado que pesa 2 millones de personas. 75% de esas personas, 2/3, no tienen ninguna prestación social. Esas personas, la mayoría son mujeres. 1 de cada 10 trabajadoras mexicanas, de cada 10 mujeres que trabajan, son trabajadoras del hogar. Sin embargo, ese grupo sigue siendo nadie cuando se trata de obtener una legislación que produzca igualdad, que produzca equidad, que respalde y favorezca derechos. Hoy vamos a hablar justamente de las trabajadoras del hogar y del convenio 189 de la OIT, que por cierto el gobierno mexicano impulsó con gran ahínco y ahora simplemente no está respondiendo a su obligación de ratificarlo. Hay miedo, supongo, dentro del Estado, que si se ratifica este convenio, entonces lo que ahí se dice se vuelva ley suprema de la nación. Pues es que debería serlo. Si hay mexicanas que no tienen seguridad social, si hay mexicanas que no tienen un salario digno, si hay mexicanas a quienes no se les paga tiempo extra y se les explota, pues tendría que haber una legislación que combata eso y autoridades que se comprometan con el asunto. Hoy hablaremos justamente del convenio 189 de la OIT, de las trabajadoras del hogar. Tenemos a quienes desde distintas trincheras han dado la batalla y por fortuna también a la subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón, que vendrá a contarnos dónde se encuentra en este momento el estatus de la ratificación de este convenio de la OIT. Comenzamos. Me llamo Norma y soy empleada del hogar. Somos muchas empleadas del hogar y la principal problemática yo creo que no se reconoce nuestro trabajo. No tenemos prestaciones y por lo mismo eso nos lleva a tener muchas dificultades. No tenemos seguro social, no tenemos muchos derechos por los que tienen otros trabajadores, ¿no? Y somos unas trabajadoras como cualquiera. Si no tenemos contrato no tenemos nada, ¿no? Si nos enfermamos, pues no trabajas, no te pagan, ¿no? Entonces no hay ningún apoyo, no tenemos ni un apoyo. Abrimos nuestra conversación sobre las trabajadoras del hogar y particularmente, lo anunciaba ya, sobre la ratificación mexicana del convenio 189, dando la bienvenida a quienes desde muy distintos ámbitos justamente han venido dando la batalla a favor de las trabajadoras y de los trabajadores del hogar. Algunos ya han estado, y bueno, comenzamos justamente con Marcelina. Celebra enormemente Espiral, Marcelina, volverte a tenerte aquí y te pido que te presentes como es tradición aquí en nuestro programa. Soy Marcelina Bautista, coordinadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar y coordinadora para América Latina de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar. Marcelina, bienvenida, me da mucho gusto que nos acompañes. Y bueno, este es un momento complicado porque hay una discusión todavía no muy explícita, pero fuerte, sobre si México debe o no ratificar este convenio de la OIT. Hoy explicaremos de qué se trata ese convenio, pero te toca jugar un papel importante para explicarnos qué podemos hacer la sociedad para que ese convenio sea ratificado. Le doy la bienvenida a Ricardo Bucio, me da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros de nuevo en Espiral. Soy Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y bueno, estamos haciendo un trabajo desde hace un tiempo para impulsar la ratificación del convenio en razón de que la situación que se vive en México respecto del trabajo doméstico concentra una serie de situaciones de discriminación muy invisibles, pero muy potentes en su efecto negativo, ¿no? Racismo, clasismo, machismo combinados y además ilegalidad laboral y una serie de situaciones más que ya veremos. Maite Azuela, bienvenida de nuevo a Espiral. Pues yo
Soy activista ciudadana y analista política y el tema de trabajadoras del hogar me tiene enganchada por el lado de que soy empleadora. Puedo hacer lo que hago porque en mi casa hay alguien que me apoya con el trabajo doméstico y porque creo que desde la ciudadanía no solo podemos presionar al gobierno para que firme, por ejemplo, el convenio o regule en términos de las trabajadoras del hogar, sino también desde el empleador hay cosas que podríamos avanzar. ¿Qué traes ahí? ¿Qué es ese guante? Traigo un guante que me regaló Marcelina Bautista de la campaña. Por la ratificación. Dice, ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras del hogar. Es un guante para la ratificación. Así es. Bien, pues a ver si nos lo ponemos todos el día de hoy. Mary Goldsmith, bienvenida a Espiral. Bueno, soy Mary Goldsmith, soy profesora de la UAM Xochimilco, soy antropóloga, tengo muchos años investigando el tema del trabajo del hogar en México, en otros países de América Latina, y bueno, colaboro desde hace muchos años con la Confederación Latinoamericana del Caribe de Trabajadores del Hogar, y no me mantengo en una postura objetiva, digamos, frente a las condiciones de los trabajadores. También lo que he tratado de hacer es buscar la forma también cómo se puede acabar con, con las relaciones de servidumbre, las relaciones patriarcales que caracterizan el trabajo del hogar remunerado en México, y un punto fundamental para eso sería la ratificación del convenio 189. Muy bien, pues muchas gracias, Mary, por estar aquí entre nosotros. Yo creo que este es uno de los fenómenos que, como decía Ricardo Bucio, de manera más evidente, palmaria, muestran el grado de discriminación que hay en México. Es decir, si hay una población en la que recaen muchos de los elementos discriminatorios, xenófobos, racistas, es la población que hoy trabaja en el hogar. Y afecta a todos los ámbitos. Tengo aquí tres sentencias producto de un amparo directo de los colegiados en materia de trabajo, que quiero leerlas para que empecemos a conversar a partir de ellas y ver cómo también los jueces pues tienen su grado de discriminación. Y dice, no existe, este es de 2009, no existe obligación del patrón para inscribir a un trabajador doméstico al régimen obligatorio del Seguro Social ni al seguro del ahorro para el retiro. Esta sentencia, desde luego, me iba a preguntar por qué hay otros regímenes laborales donde sí se obliga al patrón a inscribir al trabajador del Seguro Social y este no. Pero bueno, tengo esta parte de la sentencia. Paso con una segunda, que tiene que ver un poco con el asunto de los pagos por tiempos extras. Dice, basta que a cambio de la prestación de sus servicios, el patrón les confiera el tiempo suficiente para reposar y tomar alimentos y de descanso durante la noche. Sin embargo, la remuneración salarial de estos trabajadores no interviene el factor tiempo, ya que su retribución comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la habitación, por lo que no les asiste fundamento legal para reclamar pago de tiempo extra. Y voy con la tercera, este de 2005, también colegiado en materia de trabajo del primer circuito. Dice, la ausencia de una jornada específica conduce a establecer que cuando un trabajador doméstico reclama el pago de la prima dominical, a él le corresponde probar que laboró los domingos si el empleador lo niega. Dejo estas tres muestras. ¿Sí? No es un tema que esté en la sociedad, en la relación dentro de las casas, en lo íntimo. O sea, la justicia sanciona claramente con un criterio asimétrico y, me permito decir, en más de un sentido discriminatorio. En fin, ya emití yo mi juicio, a lo mejor no es el de ustedes. Les pido que lo compartan en esta mesa y con esto abrimos. Yo quisiera decir, para comenzar, que esta percepción que está traducida aquí en sentencias judiciales es la misma que tuvo el legislador cuando definió lo que hoy dice la Ley Federal del Trabajo y cuando definió también una distinción desventajosa en términos de la relación en el Seguro Social. Pero es la misma también, no solo que tiene el legislativo y que tiene aquí el judicial, sino que ha tenido durante décadas el Ejecutivo. Y el Ejecutivo no me refiero solo al federal, sino también al estatal y al municipal, en razón de que siendo un grupo de personas tan grandes en el país, una de cada 10 mujeres que hace trabajo remunerado
es una trabajadora del hogar. Cada 10 trabajadoras Una de es cada 10 trabajadora del hogar. trabajadoras es trabajadora del hogar y sin embargo no hay, como para muchos otros empleos, oficios, no hay, digamos, apoyos, subsidios, servicios, atención de parte de las instituciones públicas. Esto que vemos a nivel de los poderes, de lo que hacen los poderes en los 3 niveles, lo vemos también a nivel de lo que hace la sociedad, vía los medios de comunicación, lo que hacen las familias, lo que hacemos las familias y los empleadores, y digamos lo que transmina en la cultura que compartimos unos y otros, seamos servidores públicos o no. Y entonces no es extraño encontrarse perspectivas de este tipo. Perspectiva es decir, no hay derecho. ¿Por qué reclaman el Seguro Social? ¿Por qué reclaman pago por tiempos extras? Y cuando se les retribuye con descanso. Es decir, Claro. sí sorprende, perdón, pero en algún lugar que sean los jueces quienes digan esto, a mí sí me deja paralizado. Marcelina. Sí, yo hablo como trabajadora del hogar y como defensora de los derechos laborales y humanos de las mujeres que laboramos en esta actividad, que, bueno, partimos que desde la ley no hay una discriminación al no reconocer claramente estos derechos fundamentales de las trabajadoras, y por el otro lado, bueno, siempre he dicho que los legisladores, bueno, quienes toman las decisiones de legislar, siempre va a partir con lo que le convenga y no le conviene. Y entonces, bueno, si una trabajadora tiene que estar el tiempo completo porque las personas que las contratan tienen mucho que hacer, muchas cosas que dejar en su casa para salir fuera, entonces va a legislar conforme ve la situación en su hogar. Y entonces, bueno, para mí no es extraño, porque así como está plasmado estas sentencias, es la forma en que nos tratan en las casas. Lo que estás diciendo es que los jueces elaboran estas sentencias a partir de la relación que ellos mismos tienen con la trabajadora del hogar en su casa. Con cachucha de empleador. Sí, porque les Con va... cachucha de empleador. Sí, iba a decir que, mira, si uno ve cuando se aprobó la ley de Seguro Social, que creo que fue en 42, ¿no? Ahí están excluidas las trabajadoras del hogar, pero sí se incluye la posibilidad que en un futuro van a tener acceso al Seguro Social. Entonces uno piensa, desde entonces se empieza con una promesa, pero una promesa jamás cumplida, ¿no? Y ahí sí viene la discusión entre los legisladores también en esta discusión, y después que efectivamente, descaradamente, piensen como empleadores, hacen y hablan como empleadores, hacen chistes entre ellos de que, porque en aquel tiempo no votaban las mujeres, ¿recuerdan? Entonces no estaban en el Congreso. Me va a matar mi esposa si salgo a favor de esto. Entonces, es una visión clasista, patriarcal, y también es como, bueno, la idea de que el trabajo del hogar no es trabajo, pero también de servidumbre, de que ciertas personas en una sociedad tan desigual, tan discriminatoria, tienen la obligación de servir a otras personas. Entonces, que en ese caso con el Seguro Social es que se planteó, es suficiente que tengan casa, comida, y hay un artículo que decía también, si te enfermas, es suficiente que alguien te va a pagar un tiempecito, tu salario, y te van a buscar un médico. Ahí no hay ninguna consideración de las otras cosas del Seguro Social, ¿no? En fin, guarderías, jubilación. Ahora, es que sí hay una suerte de confusión. A ver, Maite, ¿dónde ves tú el trazado de frontera? Pero yo oigo estos discursos que con frecuencia hablan de la trabajadora del hogar como si fueran familia. Entonces, como si fuera su hijita, como si fuera su primita. Pues a la hijita, a la primita se le da donde dormir, se le da alimento, sí, se le generan favores, dádivas graciosas. Pero bueno, en realidad no se asume, del otro lado, que es trabajo, es una acción laboral, como la que hay en una fábrica, como la que hay en una burocracia, como la que hay en un canal de televisión. Sí, hay una mezcla entre lo íntimo y lo público muy enredado. Es que tiene que ver con el hogar, o sea, la persona que está trabajando no está asistiendo a una oficina o a un espacio que necesariamente te aísla de la intimidad de tu casa. Ahí, siendo un poco empático, sin justificar al empleador, quizá lo que sucede es que le cuesta mucho trabajo diferenciar que dentro de su casa las reglas no las tiene por qué poner él, sino las tiene que poner el Estado y tiene que cumplirlas en términos de igualdad. ¿Por qué?
porque ¿qué sucede? Incluso cuando uno es activista de esta misma causa, sí te caen unos 20 que dices, a ver, si yo voy a salir y voy a acompañar a Marcelina al Senado, que ya nos ha tocado estar ahí, ¿qué tengo que hacer? Por un mínimo de congruencia, revisar cuál es mi relación laboral con la trabajadora que me está ayudando en casa, porque no puedo, como juez, dictar una sentencia que me obligue a mí a tener un contrato, a darle un horario, a inscribirla en el Seguro Social y a todas las cosas que hoy en día la mayoría de los trabajadores del hogar no tienen acceso, y que creo que de alguna manera impacten su vida íntima y en la vida de su casa. Ahora, ¿qué tendríamos? Pues que romper con esa idea de que aunque sea tu casa, aquí hay reglas porque es un trabajador como cualquier otro y tenemos que cumplir sus derechos, ¿no? Según alguna encuesta que levantó el Distrito Federal, 38% de las trabajadoras del hogar afirman que su principal problema es mucho trabajo y poco pago. 20% refieren a abuso, maltrato, humillación y discriminación. Y 12% considera que el mayor inconveniente es la falta de derechos laborales. Yo no sé si exista otra población que con indicadores tan altos se sienta tan maltratada por la propia sociedad y por el patrón hoy en día. Déjenme irme a corte y regresando les pido que me ayuden a caracterizar esa circunstancia. Te tocaría el turno a ti, Marcelina, para que te prepares. Regresamos en un momento. Mi nombre es Gilberta Cruz. Y me dedico soy trabajadora del hogar. Entré en un trabajo donde tuve 18 años y allí pues me despidieron, me enfermé y ya no pude regresar, pero pues me empacaron mis cosas y cuando yo regresé ya estaba todo, me dijeron que ya no me necesitaban y que yo decidía si seguía trabajando o me fuera. Me llamo Vicenta Zampayo Sánchez y llevo trabajando como trabajadora del hogar 30 años. Ellos pues sí se sienten con el derecho de gritarnos, de decirnos las palabras que ellos quieran y nosotras pues no podemos decir nada porque si nosotros les dijéramos algo parecido pues sí, pues nos despedirían, nos correrían. Pero ellos sí nos dicen, ay, eres una atarantada. O ay, nada más vienes a tomar el té cuando uno hace todo. Uno se salta el desayuno, a veces uno se salta la comida y sí, pues no nos dicen, ¿sabes qué? Es tu hora de desayunar y siéntate a desayunar. No, si lo hicimos bien, si no, no importa. Para ellos eso es lo menos importante. Estamos de vuelta hablando sobre el trabajo en el hogar y este convenio 189, el cual discutiremos en un momento más, pero el corte interrumpió el diálogo contigo, Marcelina. Traías justamente una reacción a estas cifras que dabas sobre la sensación, la percepción de maltrato, seguramente en más de una ocasión fundado. Sí, nosotros en nuestra organización efectivamente recibimos compañeras que todos los días vienen porque es mucho trabajo y ganan 120 pesos, es mucho trabajo y no le ofrecen comida cuando está incluido como prestación. Esta es una prestación que debería de recibir una trabajadora que se llama especie. Entonces, por ejemplo, el cuarto de servicio, todas las cosas que tiene. Es un pago en especie. Claro, así se conoce. entonces la gente piensa que lo está regalando, incluso para dar el trabajo a una mujer, dice, gracias a Dios tienes trabajo, ¿no? Y entonces, esta relación que se da, que eres de la familia, te vas a ir de aquí hasta cuando te cases, te vas de blanco, o cosas así, no permite establecer esa relación laboral, todo es verbal, y entonces a la hora de que una trabajadora reacciona y dice quiero 8 horas de trabajo, quiero descansar el domingo, quiero descansar los días festivos. ¡Qué ingrata! Empieza la señora, no, oye, así me lo pagas, ¿no? O se quiere ir porque ya las condiciones o la manera en que es tratada en esa casa, pues dicen, me voy a cambiar.
a otro lado, entonces ya la señora dice que es malagradecida, así lo pagas, los niños te quieren mucho, en otra casa quién sabe cómo te va a ir. Entonces ahí tienes a la trabajadora años en una casa con esa idea de que en otra casa me va a ir mal, y entonces sigue viviendo discriminación, maltrato, exceso horarios de Marcelina, trabajo. te interrumpo para hacerte una pregunta. El hecho de que empiecen a trabajar tan chiquitas, o sea, 14, 15 años, y que sean esos años en que están oyendo ese discurso, hace que se tarde mucho una trabajadora en darse cuenta del abuso. Es decir, la edad temprana del arranque podría ser explicación para esa tardanza. Por supuesto que sí, porque es una idea que se le va inculcando y ella primero piensa que no tiene derecho y que trabajar en una casa, la persona que la contrata de esa casa, pues no tiene la obligación de otorgarle su derecho porque no es oficina, no es una fábrica, y que simplemente no están en la ley. Entonces se les dice a ella, bueno, las trabajadoras no tienen derecho porque no hay, en ninguna parte dice. Entonces hay un desconocimiento por parte de los patrones y por parte de la trabajadora que se le dice que ella no tiene derecho. Entonces ella piensa que pues ni modos, ¿no? Así es, y me tocó este trabajo y ni modos. Entonces hoy que se está dando a conocer los derechos de las trabajadoras, vienen y dice, llevo 20 años en esta casa, me sigo ganando lo mismo, el horario es mucho y ahora que me quiero ir, la señora no me reconoce esta antigüedad. Entonces cuando le vamos a calcular la prestación que debería de recibir, pues es mucho dinero. Entonces la señora lo que hace es despedirla o hacer que se vaya sola para no reconocerle pues esa antigüedad de 20 años, 30 años. Entonces cuentas ahora con mujeres de 50, 60, 70 años que ya no puede trabajar y nunca generó una antigüedad porque no tuvo seguridad social. La patrona hoy no le reconoce su antigüedad laboral. A ver, díganme, junto dos argumentos que Marcelina puso en el bloque anterior y en este. Vemos una sociedad, familias, personas que discriminan y maltratan laboral y personalmente a quienes hacen trabajo en el hogar. Pero la autoridad que debería hacer que eso cambiara, resulta que también se beneficia de ese estatus porque también es patrón que recibe pues apoyo. A ver, ¿dónde viene el cambio? Porque pues si el policía, que es el que tiene que resolver el delito, resulta que, como hemos visto en otras áreas, es cómplice del delito, pues está complicado que esto se modifique. Además se beneficia dos veces, fíjate. Quizá un juez no sea el caso, pero un legislador sí. O alguien que depende del voto ciudadano. Porque lo que se preguntan ellos son 2.3 millones de trabajadores del hogar, ¿y cuántos votos pierdo si yo regulo en este sentido? Es decir, si obligo al empleador. Entonces, cuando llegamos a platicar con legisladores y les planteas, no solo lo toman como algo que les va a revertir en su vida personal y en sus propias relaciones con sus empleados domésticos, sino también qué les va a ocasionar en términos de voto. Entonces, eso ha detenido un montón de avances. A ver, explícame, son 2 millones de votos. A ver, son un chorro de votos. Son un chorro de votos, pero ellos parece que no piensan en el empleador del hogar como un voto, sino en quien los emplea, ¿me entiendes? No en el empleado, sino en el empleador. Exacto, pareciera que solamente ven a ese universo y no están viendo cómo dotar de derechos a los empleadores del hogar y cómo a los empleados del hogar, perdón, y cómo esa regulación, desde ratificar un convenio internacional que ya suscribió el país, hasta ver cómo la oportunidad que tuvieron en la reforma laboral de incluir no solo estos ridículos derechos, porque no me parece derecho, es más bien como ratificar una condición de discriminación, como lo dejaron. Una legalización de la distinción. Realmente pasan el tema por un lado y no se ponen a pensar cómo les podría redituar tanto en votos como en la idea de volverse figuras promotoras de derechos humanos, ¿no? Sí, es decir, con respecto a ese punto, hay un poquito más de 1.600.000 empleadoras. Son menos, a menos que uno piensa que van a votar en bloque, ¿no? Así es. Así. Además. Pero también, entonces, si vamos a hacer con ese lineamiento que me parece bastante absurdo, entonces, o que los trabajadores del hogar, también toda la familia vota a favor de mí, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los problemas que tienen es que... hijos. Sí, es más... Así. Perdón, tienen más hijos. No, y tienen más hijos. Sí. Pero aquí el problema es que no se consideran a las trabajadoras del hogar ciudadanas. Y ese es el problema. Como si
sí piensan, como, bueno, tienen puesto su sombrero de empleadores y no hay quien les cuestiona, porque es como lo que decíamos antes las feministas, un club de Tobin, ¿no? Donde hacen las bromas, sienten como contra las mujeres. Aquí es un grupo de legisladores que hacen cosas, de veras, que nuestras compañeras que han sido legisladoras, la Rosario Ortiz, que promovió una reforma laboral excelente con la colaboración de los grupos de trabajadores del hogar, dijo que, de veras, sería imposible pensar que la gente que ostentan ser progresistas o defensores de derechos de las mujeres, de repente pueden decir cosas tan denigrantes con respecto a los trabajadores. Te sigo en el club de Toby masculino. Sí. Pero si estamos hablando que 1 de cada 10 mujeres que trabajan son trabajadores del hogar, uno supondría que las diputadas, las senadoras, hicieran de este tema su causa. Claro. Y ellas no lo están haciendo. Son empleadoras también. Sí. Además. Sí, es muy difícil también pensar, cuando nosotras presentamos en el 2007 la iniciativa de reforma al capítulo 13, donde opinamos, o sea, se plasma en esta iniciativa, pues toda la experiencia de nosotras como trabajadoras del hogar y la necesidad que tienen las trabajadoras que nosotras atendemos. Entonces, a la hora de discutir esta iniciativa, nadie venía de las comisiones mínimo a decir, o sea, no nos parece. El desinterés es enorme. Y entonces nosotros mostramos, y por eso a partir de ahí hemos visto de que desde esa postura se ve esta iniciativa, la cual pues no hay mucho interés en eso, y entonces nosotras, ¿qué tenemos que hacer? Las trabajadoras del hogar, y ahora necesitamos organizarnos, pero no es suficiente la organización de las trabajadoras cuando allá arriba tiene que legislar para ir caminando juntas en este reconocimiento de los derechos. Por cierto, hago comercial. Si alguien quiere contactar a Marcelina y su organización, en pantalla tiene justamente el correo electrónico y los teléfonos. A ver, a partir de esta lógica, habla Marcelina de una reforma a la Ley Federal del Trabajo, de Seguro Social, pero el Estado mexicano, que es buenísimo farol de la calle y malísimo para alumbrar la casa con ese farol, promueve el convenio 189 de la OIT. Es un convenio, a resumirlo, a ver, en síntesis ustedes me ayudarán, pero lo primero que hace es forzar a la legislación a reconocer que el trabajo del hogar es un trabajo, como decía María Larranque, y debe ser un trabajo formal, de la economía formal. 2, distinguir la relación laboral de la distinción familiar, afectiva, ¿no? Y 3, a partir de esta lógica, si es un trabajo como cualquier otro, pues merece seguridad social, un sistema fiscal que lo prevea, en fin, ¿no? Es decir, formalizarlo. Resulta que ese Estado, el mexicano, que lo apoyó, hoy no está dispuesto a ratificarlo o se está tardando. Y escuchaba recientemente a algún funcionario decir, es que nadie lo empuja. Y perdón que me extienda, pero entonces me acordé de un texto de Octavio Paz, cuando un día llegó a su casa, lo escribió, preguntó, ¿hay alguien en casa? Y la trabajadora del hogar respondió, nadie, señor. ¿Cómo que nadie lo empuja? 2.300.000 personas, Marcelina, son nadie. Si hay algo escandaloso en esta dinámica. Se me va el tiempo en esto que me digan por qué la morosidad del gobierno mexicano para ratificar el convenio 180. Yo tengo por lo menos una hipótesis. No hay quien presione, pues ellas con sus diferentes organizaciones estuvieron ahí, algunas organizaciones de empleadores también. Hemos estado en el Senado, en la Secretaría de Gobernación, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, preguntando qué pasó con el convenio, porque en la Secretaría de Gobernación nos dicen que se quedó en la de Relaciones Exteriores, en Relaciones Exteriores nos dicen que se quedó en Gobernación. Parece que ahí hay algún tipo pues, de traspapel entre las secretarías, que a mí me parece que a estas alturas del partido ya no es necesariamente un error, sino una decisión, y que quizá tenga que ver con que en los cálculos del gobierno, para lo que se requeriría presupuestalmente en términos de seguridad social, no tienen una bolsa que lo ampare. Es decir, hoy en día asegurar a 2 millones de personas más les requeriría tener pues por ahí algún guardadito, pero creo que tendrían que entonces salir y dar la cara y que buscáramos la manera de resolverlo entre sociedad, legisladores y gobierno.
porque también ahí es importante, no solo pierde el empleador, a los trabajadores del hogar también se les retira una parte de su sueldo para que aporten a su propia seguridad social. Entonces, todos ponemos. Pero ninguno pierde, ¿eh? Bueno, no Con pierden, eso ganan ninguno todos. de los dos A lo que pierde. me refiero es todos ponemos, ¿no? Este asunto de el empleador siente que se le quita solamente a él, no, también va a poner para sentirse asegurado y estar protegido el propio empleado. Sí, solamente quiero poner como ejemplo a muchos otros países que ha sido posible la regulación y reconocimiento al trabajo formal de las trabajadoras del hogar. Recientemente Por Ecuador, ejemplo, Argentina. Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Nicaragua, que han ratificado. Es que esos son países más avanzados que México, Marcela. Sí, pero hay Cuando muchas se quiere cosas, se puede. Ecuador, ¿no? Es voluntad política. Bolivia, por ejemplo. Mira, si ¿no? uno ve las condiciones, mira, hay países que ratificaron el convenio y después es cuando hacen los ajustes a su, armonizan su legislación, sí. Con su legislación. Pero hay voluntad política. Entonces, por ejemplo, Nicaragua es un país pobre. No tiene un marco normativo muy favorable para los trabajadores del hogar. Y uno ve las condiciones, ganan muy poco. Pero hubo la voluntad por parte del gobierno y también por las centrales laborales en promover la ratificación. Voy a tener que cerrar el programa en la entrevista con ustedes, porque en el siguiente bloque justamente Espiral recibe a la subsecretaria de Gobernación en materia de Derechos Humanos para preguntarle esto. Antes sí necesito hacer dos cosas. La primera, felicitar a Marcelina, porque se ha ganado justamente el premio de la lucha contra la discriminación 2014 que otorga el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Marcelina, es un honor, desde luego, que reciba ese premio, pero es un reconocimiento a que este problema merece toda la atención de toda la sociedad mexicana. Tu lucha ha sido incansable, no sé ya cuántas veces has estado aquí, pero seguramente algún día te recibiremos aquí simplemente para felicitar por la tarea cumplida. Y bueno, pues nos ponemos el guante, Marcelina. Contigo. Bueno, este guante... a mí no me dieron, pero hicimos, supongo que espero que no sea discriminación. Aquí la hay campaña Ponte los guantes por los derechos, aquí hay para todos. Ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras del hogar. Lo lanzamos el año pasado con el fin de buscar la ratificación del convenio 189. Esta campaña lo hicimos también, hicimos un manifiesto frente al Senado y Relaciones Exteriores porque no sabíamos a dónde estaba parado todo este proceso que tiene que haber para la ratificación. Entonces, no es que no estemos presionando, es que ahí falta mucha voluntad política, pero también se ha quedado allá, como no se sabe a quién le corresponde. Nosotras tampoco sabemos por dónde caminar con nuestras campañas o la exigencia o el enseñar cómo va esta campaña por este proceso de ratificación, porque tampoco nadie se coordina con nosotras, nadie nos busca para decir, cuando buscamos ya está allí, ya está allá, falta poquito, no, resulta que siempre no. Entonces nosotros también estamos en la deriva de no saber qué está pasando con este proceso, y sí hoy queremos exigir que se ratifique este convenio, el hecho de ser más de 2 millones, el hecho de vivir esta discriminación en pleno siglo XXI y el hecho de que nosotras servimos a una sociedad que nos necesita y que gracias a nuestro trabajo se puede realizar otras actividades. Queremos la ratificación de este convenio a nombre de 2 millones de trabajadoras del hogar. Queremos que se ratifique el convenio, y con esta campaña de Ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras del hogar, invitamos a toda la sociedad y a todos los empleadores y especialmente a los legisladores que tienen el compromiso con 2 millones de trabajadoras del hogar. Pues muchas gracias, Marcelina. Muchas gracias a ustedes por esta conversación. Nos vamos a corte y de regreso Lía Limón, subsecretaria de Gobernación, justamente la responsable en materia de derechos humanos desde el gobierno, para hablar de este convenio, dónde está, dónde se perdió la bolita y ver si podemos encontrarla para que este 2014 en efecto sea ratificado el convenio 189 de la OIT por nuestro país. Regresamos. Soy Elsa Vázquez y trabajadora del hogar. Ahorita que tuve a mi niña, todo mi embarazo me lo pasé trabajando hasta los 9 meses. Me pusieron un ayudante
y me quitaron la mitad de mi sueldo. Solo un mes me dieron para capacidad y lo mismo me quitaron la mitad de mi sueldo. Y después querían meter a otra compañera que porque yo no podía por la niña. Y igual me querían quitar la mitad de mi sueldo. Guillermina Ramírez y soy trabajadora del hogar. Que no tenemos derechos, no tenemos prestaciones, somos maltratadas psicológicamente, físicamente a veces. Una de las causas de mi despido fue cuando yo levanté la voz para pedir un aumento de sueldo porque me estaban haciendo trabajar demasiadas horas. Después de haber trabajado 12 años en una sola casa, pues un día me cansé y dije, no, pues es que quiero que me paguen porque estoy trabajando 16 horas. Me dijeron que no, entonces me despidieron. Bueno, pues después de este diagnóstico tan preciso y estas propuestas también tan precisas, es un lujo para Espiral tener a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lía Limón, que justamente dentro del gobierno federal está a cargo de promover que mexicanas y mexicanos mejoremos nuestra circunstancia ciudadana. Lía, bienvenida. Aquí Ricardo, estás. es un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Pues traemos, entre otros temas, pero déjame abrir con el convenio 189 de la OIT diciéndote que, en efecto, si hay un personaje discriminado en el mundo del trabajo, yo diría en el mundo del hogar, son las trabajadoras, un número importante, 2 millones. 2.3 ¿no? millones, así es. 2/3 de ellas no tienen ninguna, digamos, protección social y, sin embargo, la sociedad mexicana ha sido omisa para mirarlas de frente y explicarles por qué no tienen estos derechos. Yo quisiera un poco preguntarte cuál es tu lectura sobre esta circunstancia y, desde luego, a partir de ahí, cómo estás viendo el convenio 189 de la OIT. Mira, primero hay que reconocer, sin duda alguna, el trabajo y la enorme contribución que hacen las trabajadoras del hogar, que es muy importante. Son 2.3 millones, de las cuales hay que decir que más hay, pues la gran mayoría son mujeres, en algunos casos adolescentes, y que hacen una aportación muy importante a los hogares. Entonces, primero que nada hay que reconocer su labor en el hogar. Y como dices, es labor, no es otra cosa, es trabajo. Es labor, es trabajo. Segundo, hay un tema muy importante. Si queremos en este país abatir la desigualdad, es muy importante generar condiciones laborales, digamos, más equitativas, más justas, donde las trabajadoras, trabajadores y trabajadoras no sufran discriminación, donde tengan ciertas condiciones mínimas, justas de trabajo, como una jornada determinada de 8 horas, como el derecho a alimentos, como el poder acceder a pago de horas extras, si así se requiere, como seguridad social y una serie de medidas que sí son importantes. Hablábamos hace un momento de una situación que provoca un contexto imposible. Las trabajadoras del hogar no tienen todos estos derechos a los que has hecho referencia, pero quienes tendrían que modificar las leyes y las políticas para que eso cambiara, se benefician de que no las tengan. En otras palabras, es raro, pero así es, las legisladoras no han dado la batalla. O sea, los jueces que deberían estar modificando esta realidad son los mismos que preferirían que no se toque, porque ellos en su casa tienen una trabajadora que les ayuda. ¿Cómo romper este ciclo, esta paradoja, digamos, contradicción que se observa? Mira, yo quiero decirte que creo que hacia allá vamos. El Gobierno de la República se ha tomado en serio este tema de hacer un análisis en las distintas instancias a las que involucra o impacta
un convenio como el 189 de la OIT, reconociendo de entrada que un convenio que busca que las trabajadoras del hogar tengan condiciones de trabajo similares a las de otros trabajadores, es de enorme importancia. Entonces, se está haciendo ese análisis en las distintas instancias. ¿Y cuáles son? ¿Son la Secretaría del Trabajo, el Seguro Social? Y son los dos áreas donde más impacta. ¿Ustedes en Gobernación? Y mujeres, por el alto porcentaje de mujeres que hay. ¿Cuál puede ser el problema, por ejemplo, para el Seguro Social? Porque en efecto, pues meter hoy 2 millones de personas al Seguro Social de la noche a la mañana después de firmar el convenio puede provocar una crisis en esa institución. Si puedo entender el argumento. ¿Qué les dices tú a los del Seguro Social cuando hablas con ellos? Mira, primero, digo, es muy importante, bueno, primero, quiero decirlo, no he tenido tampoco que ir a decirles nada porque tampoco, no es que exista una oposición de dicha instancia, pero sí he podido compartir un diálogo muy constructivo. Pero es que son muchos, es decir, como no han estado nunca... Sí. Meterlas pero primero un diálogo constructivo explicándoles lo que sí dice y lo que no dice el convenio. Es decir, tampoco el convenio es un convenio que debe espantarnos. O sea, tampoco es un convenio que implique que de la noche a la mañana tenga que afiliar el IMSS 2.3 millones de trabajadoras, porque no puede. Es paulatino. Quiebra, ¿no? Es un convenio que, de entrada, hay algo que a mí me parece muy importante. Obliga a empezar a cambiar el lenguaje, a cambiar el discurso y a cambiar de actitudes. Obliga a voltear a ver un sector que no es menor, son 2.3 millones de trabajadoras del hogar, que históricamente ha sido relegado, y empezar a voltearlo a ver como un sector que también tiene los mismos derechos, que está protegido por una Constitución como lo estamos todos los ciudadanos mexicanos. O debería estar. Y que hay que trabajar justamente con esos sectores para ir construyendo un país más justo. Así es como lo entendemos, así es como lo hemos dialogado, hemos encontrado una enorme apertura de las distintas instancias para platicar del tema, con la idea, por supuesto, pues de poder avanzar y en el entendido de que los elementos que establece el convenio son elementos que nos obligan como Estado a ir trabajando paulatinamente en lo que otros países de América Latina ya, bueno, y de otras regiones del mundo, ya han ido haciendo con la ratificación de este convenio. Es que probablemente quien esté opuesto no lo ha leído bien, porque el convenio tiene una propuesta de integración incremental de las trabajadoras al sistema de seguridad social. Por eso pudieron hacer la reforma en Ecuador, por eso pudieron hacerla en Costa Rica, por eso pudieron hacerla en Buenos Aires, y entiendo que el conjunto de Argentina. En países, digamos, con condiciones sociales y económicas similares a las de México, que es justamente pues, con los países con los que hay que compararnos cuando hacemos un tipo de análisis como este. Y donde hay trabajadoras del hogar, porque en Francia pues casi no hay. Exactamente, y donde hay trabajadoras del hogar. Entonces, justamente ese es el análisis que hemos hecho. El trabajo, ¿dónde podría estar la preocupación? Por ejemplo, yo he escuchado como argumento... Yo no veo preocupación. Yo te voy a decir una cosa, yo he tenido la fortuna de reunirme con autoridades de la Secretaría de Trabajo a los que veo absolutamente positivos hacia este tema. Positivos. Absolutamente. ¿No les preocupa, por ejemplo, aunque ya está permitido, pero la OIT promueve que eventualmente puedan organizarse, sindicalizarse? Lo pueden hacer hoy. Sin necesidad de que se firme. Claro, no se necesita ratificar el convenio para que hoy se sindicalizaran. Lo podrían hacer y no veo por qué el convenio marcaría un antes o un después en ese punto específico, porque no lo ha marcado en otros países. Entonces, de hecho, tú tuviste hace un momento aquí a Marcelina, sí, claro, que tiene una organización en la cual trabaja en este tema en específico, que no ha requerido de la ratificación de este convenio para trabajar en ese tema, ¿no? Para estar organizada. Entonces, no es un temor. Además, la verdad es que no solo hemos tenido apoyo
sino que tenemos actores muy activos de la Secretaría del Trabajo a favor de la ratificación de un convenio como este. Por supuesto, también, y mucha apertura y de todas las áreas del gobierno. Es decir, digo, una cosa es que haya elementos que uno tenga que analizar cuando ratifica un convenio, porque uno tiene que ser responsable en revisar las implicaciones de un convenio, mucho más nosotros, que a diferencia de otros países, tenemos un marco jurídico muy vanguardista que eleva todos los tratados internacionales y los convenios a rango de ley cuando estos son en materia de derechos humanos, cosa que no sucede en muchos otros países. Y entonces, por supuesto, eso te obliga a tener un análisis responsable de cualquier instrumento que el Estado pretenda ratificar, y responsable implica que se haga por todas las áreas que pueden ser impactadas en la ratificación de un convenio. Pero eso es una cosa y otra cosa es resistencia. Y la verdad es que no hay resistencia, hay una enorme apertura y diálogo de distintas áreas. Hemos tenido muchas reuniones sobre este tema. Recientemente, el año pasado, hace unos meses, tuvimos la visita de ministros y funcionarios de otros países que ya han ratificado este convenio, justamente para escuchar cómo han ido avanzando en la implementación del mismo. Eso nos ayuda, nos genera apertura y nos ayuda a no asustarnos por la ratificación de un convenio. Digamos, con una respuesta bastante amplia. Dejó Marcelina hace un momento este guante, que es el que ella está usando justamente para convencer. Te lo dejo por si lo quieres. A mí no me tienes que convencer. O dárselo al secretario Chong, porque a lo mejor al secretario de Gobernación le interesaría aportarlo en algún momento. Te lo dejo y déjame aprovecharte antes de que cerremos. Pero permíteme también hacerte un comentario. El secretario y el presidente así lo ha dicho en todo momento, y el secretario también. Por supuesto que estamos absolutamente conscientes de la necesidad que hay en este país de abatir la desigualdad. Y esta población es una población... Y así lo entendemos, así lo entiende el secretario, así lo ha dicho en muchos momentos el presidente. Entonces, por supuesto se lo puedo compartir, pero no lo necesita para convencerse. El secretario está convencido. Ahora, con eso contagias a los demás, por eso lo trajeron. Por si falta alguien convencer. Yo lo usaré bien. Hay una agenda de derechos humanos que tienes en manos, que merecería un programa largo. Yo creo que aprovecho para hacerte invitación y ver los distintos elementos que tienes. Pero recientemente ha habido pasos importantes desde la gestión tuya en la subsecretaría. Sí. Te pediría que nos contaras un poco. Te cuento muy brevemente. Sí, hemos trabajado por construir una política de Estado en materia de derechos humanos. Justamente hace unos días la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dio a conocer su informe del 2013, y hay noticias que hay que destacar. Como bien dijo el presidente en el evento donde se presentó el informe, sin discursos triunfalistas, pero sí hay que destacar que ha habido una disminución en el número de quejas presentadas ante la CNDH contra distintas instancias de la Administración Pública Federal. ¿En materia de seguridad? En el 2013. Principalmente, y hay que destacar, las de seguridad. Por solo darte un ejemplo, la Sedena tuvo una disminución en quejas de un 46%, o sea, casi el 50%. Es muy importante este porcentaje de reducción de quejas. Marina tuvo un porcentaje, si no me equivoco, del 18% de reducción. No era una instancia tan interpelada como el Ejército. Sedena, no. También hubo una reducción muy importante en la Policía Federal de aproximadamente 26-28%, que hay que destacar. ¿Y autoridades locales? Y también en el IMSS y en el ISSSTE, y esto es importante de señalar porque son instancias encargadas de salud, son receptoras de muchas quejas. Quiero decirte que yo esto lo atribuyo a varias cosas. Primero, una es al interés de construir una política de Estado en materia de derechos humanos y al constante discurso e insistencia del presidente de la República, que constantemente exhorta a los servidores públicos
que colaboramos en el gobierno de la República, a respetar, garantizar y proteger los derechos humanos. Y también, te lo quiero decir, a la estrategia de seguridad que está basada en dos elementos fundamentales. Uno es la coordinación y otro la inteligencia, porque la inteligencia ha permitido que de los 75 detenciones que se han dado son un poco más de 120 objetivos criminales, se han dado con mucho más inteligencia que con balas. Se ha dado con mucho menos violencia y sin afectar a terceros. Y esto es importantísimo. La verdad es que es muy importante y tiene que ver también con un ejercicio muy profundo e insistente en el que se han involucrado las distintas autoridades, porque más hoy contamos con una red importante de dependencias involucradas en el tema de derechos humanos y que han participado en la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos que próximamente se presentará y se han involucrado en trabajar en la capacitación de servidores públicos. No quiero ser triunfalista, así lo ha dicho el presidente, no hay que serlo, hay que seguir trabajando en dar pasos importantes en este tema, pero sí hay avances como la nueva ley de amparo, como la Ley General de Víctimas, que ponen a la víctima en el centro del sistema de justicia penal del que había sido históricamente relegada, la instalación del Sistema Nacional de Víctimas y creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que son pasos importantes, y la operación, funcionamiento del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Es decir, sí hay pasos, hay mucho que hacer, hay muchos retos, por supuesto, pero... La agenda es claramente... Mira, déjame, porque se nos va el tiempo, pero si yo quisiera que me aceptaras regresar al programa para hablar puntualmente de esos cambios que desde la Secretaría del Estado han hecho, que este reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una tan buena noticia. Me va a dar mucho gusto, insisto, por supuesto, hay retos, pero sí hay avances, seguiremos trabajando en avanzar en este tema. El respeto a los derechos humanos lo asumimos como una política de Estado, lo asumimos como propio porque tiene que ver con mejorar la vida de los ciudadanos y eso al Gobierno de la República le es fundamental. Te agradezco muchísimo, muchísimo tu presencia aquí. Esta es tu casa. Muchas gracias. Nos vemos próximo miércoles, 11, Canal 11. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares esta noche.